Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí estamos con un nuevo vídeo en el cual vamos a explicar cuál es el método de Thevenin para circuitos, ¿vale? Este método nos permite calcular circuitos equivalentes entre dos puntos, ¿vale? Vamos a suponer que nosotros queremos hacer un estudio de esta carga, de esta resistencia en concreto de un circuito. Nosotros hemos visto anteriormente el análisis de mallas en el cual hay que hacer un estudio del circuito completo prácticamente y desarrollar sistemas de ecuaciones, que es bastante largo y engorroso, para igual simplemente estudiar una resistencia en concreto que tenemos posicionada en una rama. Este método lo que nos va a permitir es, de una forma más sencilla, simplificar el resto del circuito, incluso teniendo combinadas fuentes de tensión y resistencias, para que entre estos dos puntos hallar un circuito equivalente que proporcione la misma tensión a esta resistencia y circule por ella la misma corriente, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo va a ser el cálculo de un circuito que sea entre estos dos puntos equivalente al anterior, ¿vale? Y que tan solo esté formado por una fuente de tensión, a la que vamos a llamar tensión de Thevenin, y por una resistencia a la que vamos a llamar resistencia de Thevenin, que son dos valores que vamos a tener que calcular, ¿vale? Al final, nuestro objetivo sería realizar un estudio de esta carga, de esta resistencia, pero de una forma mucho más fácil. ¿Y cómo se calculan esta tensión de Thevenin y esta resistencia de Thevenin? Bueno, pues vamos a comenzar en un primer lugar por la tensión de Thevenin, que la podemos calcular de la siguiente forma. Nosotros vamos a copiar el circuito tal cual lo teníamos, ¿vale? Tenemos aquí una resistencia de 20 ohmios, aquí una resistencia de 5 ohmios, en la parte de arriba una resistencia de 10 ohmios y los dos puntos A y B, entre los cuales queremos calcular el circuito equivalente, y colocada aquí la carga que hemos llamado RL, ¿vale?, en la cual queremos hacer el estudio. Lo primero que tenemos que hacer para calcular la tensión de Thevenin, vamos a poner aquí el valor de 100 voltios, lo primero que tenemos que hacer para calcular la tensión de Thevenin es quitar esta carga, ¿vale? O sea que entre los puntos A y B nosotros no tengamos conexión entre ellos, ¿vale? Esta carga a veces habrá que quitarla en el caso de que la tengamos, otras veces ni siquiera nos la darán, nos dirán calcula el circuito equivalente entre estos dos puntos y la carga ni siquiera nos la darán. Pero bueno, si nos la dan, la quitamos. Y una vez que tenemos quitada esta carga, simplemente tendremos que calcular la tensión que hay entre estos dos puntos, entre el punto A y el punto B, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede ahora? Como hemos visto, hemos retirado la carga y hemos dejado esta resistencia de 10 ohmios en circuito abierto. Por lo tanto, en un primer momento, claro, nosotros vamos a pensar, bueno, la diferencia potencial entre los puntos A y B es la tensión que cae en la resistencia de 10 ohmios más la tensión que cae en la resistencia de 5 ohmios y ya habríamos llegado al punto B, ¿vale? En este caso, al retirar la carga, hemos dejado esta resistencia en circuito abierto y por lo tanto la corriente que va a circular por esta rama de aquí va a ser nula, ya que la corriente no tiene ningún sitio a donde ir. Y por lo tanto la tensión que va a caer sobre esa resistencia también va a ser nula. Por lo tanto, en este caso, esta resistencia se puede quitar, ya que no nos va a afectar en el circuito para calcular la tensión entre los puntos A y B. Y bueno, los puntos A y B los podemos acercar, ¿vale?, para no tenerlos tan lejos, ¿vale? Y este sería nuestro nuevo circuito. Ahora ya es mucho más visual. Si queremos calcular la diferencia potencial entre los puntos A y B, simplemente habrá que calcular la tensión que cae sobre esta resistencia. ¿Y qué tensión cae sobre la resistencia de 5 ohmios? Bueno, para saber la tensión que cae sobre esta resistencia tendremos primero que conocer la intensidad que circula por ella, pero es que esta intensidad es muy fácil calcularla, ¿vale? Ya que es la intensidad de esta malla y, como vimos por la ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje partido resistencia, que en este caso serían los 100 voltios de la fuente de tensión, y la resistencia sería la asociación de estas dos resistencias, que al estar en serie darían un total de 25, ¿vale? Tenemos aquí 20 ohmios más 5 ohmios, 25 ohmios de resistencia total, que daría una corriente de 4 amperios. Una vez que ya tenemos la corriente que circula por esta resistencia, simplemente la tensión que cae en la resistencia de 5 ohmios
sería la intensidad que circula, primero el valor de esta resistencia, que son 5 ohmios, por la corriente que circula por esta rama, que ya hemos calculado, 5 ohmios por, ya hemos calculado que son 4 amperios, y que hacen un total de 20 voltios que están cayendo sobre esta resistencia. Como hemos dicho que la caída en esta resistencia era lo mismo que la diferencia potencial entre los puntos A y B, pues aquí ya tenemos calculada la tensión de Thevenin, ¿vale? La tensión de Thevenin sería 20 voltios que yo ya podré poner aquí en mi circuito equivalente, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que calcular? Bueno, pues lo siguiente que tenemos que calcular es la resistencia de Thevenin, ¿vale? Mismo procedimiento, copiamos el circuito original con esta resistencia de 20 ohmios, aquí esta de 5 ohmios, la fuente de tensión de 100 voltios, no voy a poner ni el valor, ahora veréis por qué, y por último una resistencia aquí de 10 ohmios, ¿vale? El punto A y el punto B. Entonces, lo que tenemos que hacer para calcular la resistencia de Thevenin es, lo primero, cortocircuitar las fuentes de tensión. En este caso, como solo tenemos una, pues cogemos esta fuente de tensión, la quitamos y uniríamos con un cable, ¿vale? Cortocircuitaríamos esa fuente de tensión. Y lo segundo que tenemos que hacer es calcular la resistencia equivalente a este conjunto de resistencias entre los puntos A y B. Ahora ya sí que hay que tener en cuenta la resistencia de 10 ohmios, ya que ahora no estamos trabajando con tensión. Antes la hemos obviado porque estábamos trabajando con tensión y daba la casualidad de que el circuito había quedado abierto en esta resistencia y la tensión que iba a caer sobre ella era 0. En este caso no, en el caso de la resistencia equivalente hay que calcular la resistencia equivalente de todo el conjunto de resistencias, y entre ellas entra la de 10 ohmios, ¿vale? Pero el estudio de este conjunto de resistencias es muy sencillo y lo vimos, creo que es en el segundo vídeo del canal, ¿vale? Para el que no lo recuerde, pues que se vaya a ese vídeo. Simplemente tenemos dos resistencias en paralelo, la de 20 y 5 ohmios, que si las asociáramos, pues nos daría, lo vamos a poner aquí abajo en pequeñito porque tampoco me quiero liar mucho con esto, las resistencias de 25 en paralelo quedarían un total de, creo que lo tenía por aquí hecho, de 4, ¿vale? De 4 ohmios, ya sabéis que sería la ecuación de 1 partido 5 más 1 partido 20, en fin, yo ya lo tengo aquí hecho. Entonces nos quedaría esta asociación en paralelo, quedaría un total de 4 ohmios con una resistencia de 10 ohmios que no hemos tocado todavía, pero que al estar en serie, pues ya vemos como estas dos estando en serie, simplemente es la suma de ambas. Entonces la resistencia total entre los puntos A y B de este circuito va a ser 14 ohmios, que es igual a esa resistencia de Thevenin que queríamos calcular y que nosotros ya podemos sustituir aquí arriba, ¿vale? Por lo tanto, el problema ya estaría hecho. Ahora ya, bueno, pues en nuestro problema evidentemente aquí pues nos darán un valor de esta resistencia, nos dirán que calculemos la corriente que circula por ella. Ahora ya que solo tenemos una malla, una fuente de tensión y una resistencia asociada en serie, es sencillísimo, o la diferencia potencial que cae en esa resistencia. A partir de aquí ya el estudio de esta resistencia es muy fácil, ¿vale? Así que eso es lo que hemos conseguido, que desde el punto de vista de estos dos puntos A y B, hemos calculado un circuito que es equivalente, pero solo con una fuente de tensión y una resistencia. En el siguiente vídeo voy a hacer otro ejemplo que es muy parecido a este. Lo que pasa es que sé por experiencia que muchas veces a la gente le explicas este método y dice, ah, sí, tal, lo ven muy claro al principio, esto es muy fácil, y luego les ponen un circuito en un problema en el cual A y B no están en el extremo, sino que se lo ponen pues, en el medio y tal, y ya empieza el lío, ¿vale? Entonces, bueno, aunque los pasos que hay que seguir son exactamente los mismos, pues en el siguiente vídeo haré un segundo ejemplo de esto y ya más adelante nos meteremos con otros métodos, ¿vale? Así que espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, dar a like y suscribiros, y podéis seguir también, os animo a seguir mi página de Facebook, ¿de acuerdo? Adiós.